bienvenidos a otro episodio de Esto es Nutrición. Yo voy a dar una anécdota que puede ser que, bueno, digamos que puede estar bien, puede estar mal, me da igual, o sea, puede estar bien, puede estar mal, me refiero a que, bueno, puede ser que algunas personas se vean con el ego herido, entonces, bueno, no pasa nada. Mi anécdota es la siguiente porque además tenemos una invitada que va a tener un tema que es tan necesario y nosotros estamos súper ilusionadas. La anécdota es la siguiente. Pues a mí cuando estamos hablando de todos estos temas y por supuesto, por ejemplo, cuando nosotras lo hablamos y empezamos a deconstruirnos en todo este tema, sobre todo el feminismo y llamarle feminismo y llamarle de esa palabra y empezar a indagar sobre todas las conductas que nosotras habíamos normalizado, entre ellas la conducta que Steffi había normalizado era no haber llegado al orgasmo con las parejas que había tenido hasta los 23, 24 años de edad. Es decir, es fuerte, efectivamente. Es decir, ella, o sea, al final yo lo que hacía era, pues, obviamente satisfacer a la otra persona. Pero para mí eso no era prioridad. Para mí prioridad era satisfacer a mi pareja, efectivamente. Entonces, muy fuerte. Nuevamente, egos heridos van a ir por ahí, pero bueno, al final... Esperemos que nadie escuche esto. Al final, sin duda alguna, yo creo que el trabajo de la invitada que vamos a traer hoy, bueno, de Sonia ya lo decimos porque ya lo saben. Ya lo saben. Hay un título y hay un nombre en el título. Hay todo. Pero bueno, es súper necesario y con todas las preguntas que nosotras te vamos a hacer ahora, las hacemos incluso porque es como necesitamos que la gente escuche esto. Entonces, bueno... Bienvenida, Sonia. Bienvenida. Gracias. Dame mucha emoción para presentar a Sonia por si alguien no la conoce. Ella es una comunicadora muy buena. Ella es sexóloga feminista y también terapeuta sexual. Además, es madre de un peque de 3 años y ha escrito 2 libros. Uno de ellos es Feminidad Salvaje. Y el otro es El niño que quería dar abrazos. Y además, Sonia es una lectora empedernida, es una aprendiz apasionada y es una loba de manada. ¡Qué bella! Gracias, bienvenida chicas, oficialmente. Cuéntanos un poco qué es eso de loba de manada. Loba de manada es que yo soy muy de red. A mí me gusta mucho lo colectivo, me gusta mucho la comunidad. Y honestamente pienso que solamente podemos sanar estas cosas que nos pasan a nuestro alrededor en este sistema en conjunto. O sea, es un poco poner encima de la mesa que al final, algo que por suerte cada vez se dice más, pero por si acaso alguien no lo ha escuchado, lo vamos a repetir, no somos seres independientes, somos interdependientes y esto forma parte también de nuestra salud. Entonces a mí me gusta mucho remarcarlo desde ahí. Yo soy gracias a otras y a través de otras. Qué bonito. Espectacular. Nosotros pensamos igual. Pues bueno, ya yendo un poco al grano, primero para las personas que te conozcan y nosotros también, porque nos llama mucho la atención el por qué, desde dónde apareció el pensamiento de quiero ser terapeuta sexual, o sea, cómo empezaste todo este camino. Pues fue muy poco a poco, en realidad yo he ido dando muchos tumbos. Soy muy curiosa y es verdad que, por resumirlo, porque nos podríamos tirar hablando de esto mucho rato, el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema para mí muy interesante. Desde pequeña, y además también lo cuento en el libro, es un tema que a mí me generaba interés porque generaba tanta incomodidad en el entorno adulto y por qué yo lo vivía de esa manera, ¿no? Porque me producía curiosidad los temas sexuales, pero también las escenas, a lo mejor, de las películas y luego el placer de mi propio cuerpo cuando empecé a entender pues lo que era, por ejemplo, la masturbación, que yo siempre lo digo, ¿no? Que al final ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón, porque como muchas niñas pues lo descubrí espontáneamente. Entonces, al final yo creo que llegué a la sexología buscando un poco respuestas y un lugar. Cuando yo estaba en mi entorno y me daba cuenta de que era la persona que de alguna manera hablaba más liberada sobre temas sexuales y generaba interés pues, en mi entorno más cercano, en mis amistades, pues me daba cuenta de que no todo el mundo lo vivía igual que yo. Y entonces ahí se empezó a generar como un interés ya más genuino de llevármelo a una profesión. Pero tardé en llegar y lo hice a través de un máster con la intención de divulgar, que esa era mi idea. Yo quería divulgar sobre asuntos de género, yo había estudiado periodismo y encontré un máster que justo era como sexología y género y pensé, vale, género y wow, sexología, cool. Esto suena muy bien, de casualidad total. Y entonces a partir de ahí llegué con la intención de divulgar, luego empecé a acompañar grupos desde una mirada más pedagógica y al final la terapia pues me conquistó y me hice como mi doble máster y empecé a acompañar en consulta. Y para mí es que bueno, me apasiona, la verdad, lo que hago y el tema en sí.
desde todos los enfoques, acompañando, hablándolo de cañas, Claro. lo que quieras, pero que hablar de sexualidad siempre sea algo que está encima de la mesa. Sí, Qué bueno. además que cuando vemos tus redes sociales, sin duda alguna, cada publicación es como, ¡ah! Claro, es que es así, claro, tiene toda la Increíble. razón, es que Eso claro, vosotras, que luego hay sí, gente en su sí. casa diciendo, eso no es así, Ah, eso ya, no es así. claro. Siempre pasa, hay resistencia Bueno, claro. también, ¿eh? Sí, Pero- bueno, por supuesto, exacto. A ver, que ojo, que muchas de las publicaciones, y ya hablo incluso a nivel personal, cuando las empecé a ver, porque también como que también para entender un poco más y para entenderte un poco más, empecé a indagar más, y sí es cierto que hay algunas que puedo decir como, ¿sabes? Cuando te resuena porque es como te identificas y lo entiendes pero no lo sabías, o no lo habías pensado, no te lo habías cuestionado, y es como, Ujú. sí. Es una cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? Que al final, de alguna manera, pues yo escribo cosas, aprendo constantemente y de hecho siempre le digo en las consultas, vosotras estáis aquí y decís que aprendéis, pero yo aprendo de cada persona a la que acompaño y cada sesión que hago. Entonces al final yo llevo cosas que o bien me planteo en un determinado momento, en la ducha es increíble, no sé si os pasa, es que en el momento de la ducha se me ocurren un montón Mil de cosas. cosas, sí. Entonces Y no me tienes la cómo tengo que anotar. apuntar, sí. Y es como, ¡ah! Sí, intento quedarme como a los 4 tips para luego poder llevarlo. Pero nunca sé tampoco cómo va a aterrizar. Y de repente hay Claro. cosas que me sorprenden, pero cuando me sorprende el impacto que tiene es cuando digo, hostia, que hay un tema aquí muy Ajá. importante con Ujú, respecto a esto, ujú. que no se habla. Porque Ahí está la cosa, ¿no? Que ha llevado mucho tiempo también siendo un tabú, como dices, ¿no? Que tú misma lo notaste, que porque la gente se pone incómoda cuando Sí. hablamos de esto. Qué fuerte, en verdad, eso. Y en verdad agradecemos mucho que hagas tu trabajo, porque hasta nosotras mismas vamos a hacerte preguntas. Para nosotras. Para nosotros. me parece muy bien. De verdad que sí, porque sabemos que, o sea, obviamente sabemos que igual o sea, lo vamos a hacer también porque mucha gente se va a sentir demasiado identificada. Y por otro lado, porque también hubiéramos necesitado hablar con alguien como tú, o escuchar a alguien como tú, o seguir a alguien como tú en momentos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Nos habrías abierto la mente muchísimo. Entonces también nos imaginamos que mucha gente joven también te debe estar leyendo o escuchando, por lo menos consumiendo tu contenido, y eso de verdad que es increíble. Ojalá, pero a mí también me pasa que yo pienso, ojalá que con mis 15 o 16, cuando tenía estas dudas o cuando tenía esta mirada hacia mi cuerpo de esta manera o hacia mi sexualidad, ojalá hubiese tenido una voz que me dijese, oye, mira, esto es de esta manera o esto es por esto. Que al final estamos en ese constante aprendizaje y de una u otra manera el libro, yo creo que lo demostró, nos atraviesa a todas. O sea, al final, como esta experiencia del tabú de la sexualidad y en concreto la sexualidad femenina, es una cosa que nos atraviesa a millones de mujeres alrededor del mundo. O sea, que al final hay algo ahí que estamos como sufriendo porque creemos que solo nos pasa a nosotras y que es raro, y cuando de repente abres el melón, ostras, o sea, resulta que no era yo solo, resulta que es que esto es estructural y eso es importante verlo también. Porque a nivel sanar la relación con nuestra sexualidad, esa mirada de es que hay algo desde fuera que me lo está marcando. Identificarlo me permite deconstruirlo, si no de yo, estoy yo aquí sola con mi problema, se hace bola muchísimas veces. Muchísimo. Necesitamos esa mirada desde fuera, por eso lo colectivo es tan poderoso. Qué bueno. Eso, total. Y hablando de eso, ¿no? ¿Tú has notado que sean las mujeres las que más llegan a ti preguntándote, ay, es que yo tengo que tener sexo por obligación, o tengo que tenerlo para que mi pareja se quede más tranquila, o incluso como una vara de medir, ¿no? Como, bueno, si tenemos esta cantidad de sexo, estamos bien, pero si no tenemos, entonces es que todo está mal. ¿Tú sientes que sobre todo desde nuestra parte, desde la parte de las mujeres? Sin duda. Nosotras, aparte, también es muy cultural y aprendido, tenemos este chip de cuestionárnoslo todo. A nosotras nos han dicho desde siempre que nunca es suficiente. Nosotras tenemos que esforzarnos el doble, demostrar el doble, todo el rato. Y en este campo pasa igual, tenemos mucha capacidad para ponernos el problema a nuestras espaldas, la dificultad, por decirlo de otra manera. Entonces, al final, primero yo tengo sesgo porque durante mis primeros 8 años de profesión acompañaba solo a mujeres, pero cuando luego miro alrededor o lo hablo con compañeras, la mayoría de personas que asisten a una terapia sexual son mujeres. Cada vez más hombres, pero de primeras cada vez más mujeres. E incluso en los 2 últimos años que he acompañado a parejas, por tanto también a muchos hombres, la grandísima mayoría, y podría decir que me sobran dedos de una mano, llegan por ellas.
Claro. Exacto. Pero es verdad que ya empiezan a llegar algunos por ellos, pero la mayoría llegan por ellas. Y la mayoría llegan y no saben ni a quién han venido. O sea, que yo digo, bueno, ¿sabéis quién me ha leído? Entonces dicen, no, he sido yo. Más que nada por saber si tienen idea un poco de que trabajo con perspectiva de género y qué se va a encontrar. Exacto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Efectivamente, hay más mujeres y sí. Voy a hablar en general, ¿vale? Pero es una generalidad bastante grande. La mayoría por temas que tienen que ver con el deseo y la mayoría, que esto es curioso, pensando que tienen un problema ellas. Claro. Y aquí voy a decir una frase que para mí es muy importante y que repito muchas veces en consulta. Tener menos deseo no es mejor, o sea, no es peor que tener más. Tener más deseo no significa que tengas una salud sexual mejor, ni que tengas una relación con tu sexualidad mejor. Que la mayoría de la gente viene con esa creencia. Entonces, lo primero, eso. Que esto es como tú tienes más hambre y yo tengo menos. Y no significa que no, por tú eso tengas tú eres más peor hambre, y no. yo O sea, al soy final, peor. tú Exacto. comes una cantidad y yo como otra. Y entendemos que esa diversidad forma parte de que cada una tiene o sea, está en su cuerpito con sus circunstancias y ya está. Pues también tenemos que entender el sexo de esa forma. Entonces, primero desde ese lugar, cuando generalmente pasa más en las mujeres, que cada vez en más hombres, el tema del deseo, pero ahora también os voy a decir una gran diferencia entre ellos y nosotras. Nosotras decimos, tengo menos deseo. En contexto cultural, tener menos deseo significa que estoy peor y encima el problema lo tengo yo. Claro. Y ya la última guinda del pastel ya es la de que tenemos que entender que venimos de un sistema en el que hasta antes de ayer, que yo digo es que nada, en España que en medio siglo, venimos de un lugar en el que estaban muy claros los roles. Estaba muy claro que el matrimonio era como un derecho masculino, el tema sexual, o sea que las relaciones de pareja oficiales, en realidad el lugar de ellas estaba muy claro, dentro de casa, ellos fuera de casa, Exacto. ellas no valoradas pero haciendo trabajo solo dentro de casa, pero no valorado, y ellos solo fuera de casa pero no valorado, y luego cuando llegan a casa tú esperas que tu mujer pues te atienda. Una mirada heterocentrista pero que al final es la que lo condiciona Exacto. todo, ¿vale? Entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Que a día de hoy, gracias a los movimientos feministas, a partir de los 60 que viene la revolución sexual, las mujeres dicen, bueno, ya está bien, puño en la mesa, esto no me sirve. Nosotras ya estamos fuera de casa, dentro de casa. El sexo ya es una cosa que yo también me merezco disfrutar. Y cuando empezamos a revolucionar también el espacio de la sexualidad y a decir, ¿qué tengo que hacer yo? Que yo te tengo que atender, que yo a cuestionar el modelo aprendido, primero, ellos a veces se vienen abajo, que es lo que pasa ahora, que no saben colocarse muchas veces también en esta estructura. Claro. Y nosotras tampoco sabemos muy bien identificar que es que hasta antes de ayer nuestro modelo estaba muy marcado y estamos pretendiendo gozar en un modelo que no era para nosotras. Entonces, desde ese lugar llegamos pensando fácil que tenemos el problema, súper reforzado por el sistema en el que vivimos, ¿no? La culpa femenina. La culpa. Claro. Sí. Que esa nos atraviesa tremendamente. Sí, tanto. Y luego, claro, nos damos cuenta en consulta de que si lo equiparamos, pues muchas veces, como qué curioso que tú pienses que tienes el problema cuando tú sí estás satisfecha sexualmente, pero tu pareja hombre, que es el que está insatisfecho, resulta que no es el que tiene la dificultad, ¿no? Interesante. Entonces ahí empiezan ya a moverse cositas. Muchas veces ellas vienen diciendo, aquí es la diferencia entre cuando ellas tienen menos deseo o cuando ellos tienen menos deseo. Aquí hay una diferencia brutal. Conectando con la pregunta, cuando ellas tienen menos deseo, muchas veces ocurre que a lo largo del tiempo se han forzado a tener más. Es decir, esto es algo que yo tengo que hacer y muchas dicen literalmente que sienten el sexo como un servicio. Para que se quede, para que me quieran, para que no se vayan. Exacto. Es algo que yo tengo que hacer para él. Exacto. Por tanto, la sexualidad no es mía. Entonces, durante un tiempo pasa muchas veces que pues lo hago sin ganas, finjo, me esfuerzo y desde ese lugar refuerzo una y otra vez que la sexualidad que el sexo no es un espacio para mí. Entonces sigo como arrastrando una mochila cada vez más pesada y el sexo se convierte más en un malestar que en un lugar de disfrute. Mirad la diferencia con ellos, es que es enorme. Cuando ellos vienen por falta de deseo, vienen también con mucho malestar, pero ellos a día de hoy no conozco a ningún hombre en consulta que se haya forzado a tener relaciones sexuales sin ganas. Es increíble. Entonces al final, para que nos demos cuenta que incluso con la misma dificultad, la vivimos desde enfoques muy distintos, claro. Porque ellos sí han aprendido el sexo como un lugar que merecen y para el que tienen permiso, pero nosotras no. Entonces nosotras constantemente nos intentamos amoldar a un guión que, si bien no nos funciona del todo a nadie, a nosotras menos. Porque no pensó en nosotras en ningún caso, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? La respuesta es aplastante en este sentido. De verdad que sí. Qué fuerte. Pausa. Están pensando. Sí, estoy como pelos de gallina, que sí. Yo también.
¿Cómo? Impactada. Muy fuerte, sí. A ver, en verdad, esto se relaciona mucho con la otra pregunta que te íbamos a hacer. Exacto. Que, bueno, nosotras además lo vivimos mucho en consulta cuando, a ver, lo vemos el típico de cultura de dieta, que también nosotros además en Venezuela, esto era que sí, clásico, ay no, claro, mira, la se descuidó, la va a dejar con otro. Exacto. O tienes que tener sexo sí o sí con él, como lo acabas de decir, porque si no, te va a dejar por otra, porque ellos necesitan más, porque ellos, sea biológicamente, fisiológicamente, históricamente, culturalmente, necesitan mucho más sexo que lo que puede necesitar una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente la mujer se esfuerza a tener sexo sí o sí, aunque no quiera, si no tiene deseo o lo que sea, a obligarse a tener este sexo compartido. Y entonces la pregunta viene de una publicación que tú colocaste que nos llamó muchísimo la atención, de que ellos realmente, creo que la publicación era, ellos tampoco necesitan el sexo. Y a partir de ahí, pues tú hablaste de que toda esta cultura patriarcal, al final, en la que vivimos, ha creado un relato en torno, o sea, al final, la sexualidad masculina como una necesidad primaria. Cuéntanos un poco sobre esto. Este es un temazo. A mí en las consultas me gusta mucho filosofar. O sea, al final creo que es muy importante cambiar la mirada teórica, como desde un lugar más pedagógico, la manera que tenemos de entender el sexo. Y es curioso porque el sexo en sí, a ver, es una realidad. Uno puede vivir toda la vida sin tener sexo y no se va a morir. Puedes tener una vida, puedes decir, peor o mejor. Okay. Pero fijaos que digo sexo, ya voy a hablar más normativamente, a nivel genital, porque la intimidad sí la necesitamos el contacto humano, las relaciones, porque somos seres relacionales, pero el sexo en sí no, necesitamos la intimidad. Entonces, desde ese lugar es irrebatible. En realidad, ha habido cierta resistencia con este planteamiento, y de primeras en consulta, cada vez más tíos lo afirman, porque vienen con ganas también de entender por qué no les funciona ya a ellos tampoco y por qué no les funciona con respecto a sus parejas mujeres. Entonces, al final, cuando yo digo, es que es necesario que empecemos a ver el sexo como una posibilidad, como un placer, como algo de bienestar, porque siempre que yo lo mire como una cosa necesaria, es más fácil tornarlo en exigencia. Y la exigencia es enemiga del bienestar. Si yo me relaciono con un supuesto placer desde la exigencia, es como que inhibo la parte del placer, porque ya no es disfrute, ya es algo que tengo que hacer. Cuando vivimos con tanta exigencia, especialmente nosotras, y esa se empieza a aligerar, entonces yo tengo la posibilidad de pensar cuándo me apetece y cuándo no, entendiendo además lo que decía antes, que no es mejor tener más ganas que menos. Y entonces ahí empiezan a hacer esa posibilidad y también empezamos a cuestionar esa mirada hacia la sexualidad masculina como irrefrenable, una necesidad primaria que debe ser atendida por el bien de la humanidad, y para ellos mismos es un favor, porque aunque parezca de primeras un privilegio, es un privilegio muy tramposo, porque cuando estamos pensando que mi pareja se va a ir con otra porque no le doy el sexo que necesita, que a veces sale esto en las consultas muchas veces, yo digo, joder, ¿qué mirada tienes hacia tu pareja para pensar que es un ser? Voy a decir una cosa, sí, que a lo mejor una antropóloga me criticaría, pero como en plan rollo, un ser de Cromañón, claro, que no tiene raciocinio ninguno para poder decidir más allá de su pene. Exactamente. Es decir, qué triste. Sí, es muy triste también ponerles esa... 100%, claro, sí. Y muchos de ellos, pues claro, lo viven como un privilegio, es como, bueno, pues hombre, es verdad, es que yo no puedo vivir sin sexo. Pero a nada que le das una vuelta, y en consulta lo veo, sí. Trabajo con hombres con muchísima predisposición a cambiar la mirada y mucha necesidad, lo entienden perfectamente, aunque al principio haya más resistencia que en el caso de ellas, porque como a nosotras no nos funciona, es más fácil que digamos, obvio, algo quiero que cambiarlo, exactamente. Y a ellos, que bueno, está hecho el modelo para ellos, a veces cuando llegan con dificultades es mucho más fácil cambiarlo, pero cuando no, hay más resistencia, ¿sí? Pues entonces ellos empiezan a darse cuenta de que quizá es verdad y que para poder tener una relación plena y de bienestar, porque al final ellos también quieren, por supuesto, disfrutarse y que la otra persona disfrute, ¿no? Pues a partir de ahí, aunque a veces nos cuenten que no, ¿no? O sea, exacto. Hay tíos también qué estereotipo de tío tenemos, el cromañón o un tío con ganas de construir. Eso iba a decir, hay de todo, exacto, ¿eh? Sí, porque dependiendo de cada hombre. Porque trabajo, la verdad, con tíos con mucha predisposición al cambio. Exacto. Pero bueno, en cualquier caso, desde ese lugar es fácil que lo entiendan y que al final digan, vale, efectivamente, como dice un compañero mío, sexólogo, con el excedente de ganas, pues te masturbas. Si la masturbación es maravillosa, yo digo muchas veces, joder, la naturaleza te ha dado dos manos, un pene, un clítoris, la capacidad de tocarte,
pues ¿por qué ¿Quieres tanto hacerlo tú drama? misma? O sea, que al Vale. final es maravilloso. Do it yourself. Claro. Y yo trabajo desde ese lugar de que en realidad, y esto es una mirada individual y al final bastante flexible, pero hasta ahora nadie me lo ha rebatido del todo, que en realidad tiene sentido que haya más espacio de autoplacer que de placer compartido, porque yo me gestiono, imagínate que cada vez que tienes hambre tuvieses que esperar a tu pareja para comer, pues no tiene sentido, o sea, a mí me apetece, pues me masturbo y aparte encima es paralelo, porque si yo refuerzo mi erótica y cuando lo hago disfruto y eso me genera un refuerzo positivo, voy a tener más ganas. Si yo me como unas croquetas que me encantan, que quien me escuche, si alguien me ha escuchado, yo soy muy fan de las croquetas, en consulta todo el rato salen croquetas y croissants, es mi top. Si yo me como unas croquetas y están buenísimas, yo voy a querer volver a comer croquetas y diré, cariño, vamos a comer croquetas a este sitio que están buenísimas. Si voy a comer unas croquetas y están congeladas y frías, pues no voy a llevar a mi pareja. Pero ese refuerzo positivo es muy importante. Y si me dejáis, puedo haceros un esquemita. Vamos a hacer un esquemita mental sobre esto. Por supuesto. Porque creo que es muy valioso. Yo lo digo, lo cuento bien en el libro, pero en consulta también lo explico y creo que es importante partir desde ahí. Yo digo que, hablando de estereotipos de género, ¿no? La construcción de la masculinidad y la feminidad está muy bien trazada. Nosotras se construyen por validadores, ¿no? La masculinidad, si pensamos como en un esquema, en un extremo, está apoyada en dos pilares fundamentales que tienen que ver con el poder, que son el sexo y el dinero. Y la feminidad está apoyada en dos valores, en dos validaciones, dos pilares, que son la belleza y el amor / cuidados. Entonces, claro, desde ese lugar, ¿qué pasa? En el fondo, como seres humanos, si lo miramos como una línea que nos une, queremos lo mismo, porque el afecto, el contacto, la intimidad es humana. Pero llegamos a ese lugar desde lugares diferentes. Entonces, yo, que me han reforzado la belleza y el amor, para que tú te quedes, te voy a ofrecer tu moneda de cambio, que es el sexo. Claro, yo voy a cuidar, este es lo típico de el magnate y la supermodelo de Victoria's Secret, ¿vale? Yo, que me he cuidado porque soy estereotípicamente femenina y bella, tengo que conseguir el amor para tener el otro validador en la sociedad heterocentrista, que todo gira en torno a la pareja monógama también. Tengo que tener ese validador, así que te ofrezco la belleza, o sea, te ofrezco mi belleza y para llegar a ello, sexo, ¿no? O sea, sería como moneda de cambio, que digo. Y para ellos la moneda de cambio es el amor. Al final, ambos queremos lo mismo, sexo afectivo es junto, pero en el fondo ellos ofrecen amor para conseguir su validación, que es el sexo. Cuando nos fallan esos pilares, y vosotras lo veréis en nutrición porque es la base del tema de la cultura de la dieta, cuando nos falla la belleza o nos falla el amor, drama. Claro, drama. Así. A ellos cuando les falla el sexo o les falla el dinero, a ese nivel poder, drama también. Entonces, es una trampa brutal, es como una jaula en la que nos han metido, pero desde ese lugar nos pretendemos relacionar y muchas veces chocamos porque partimos de lugares muy distintos. Y cuando empezamos a desgranar esta idea, entendemos por qué a mí me genera tanto malestar el tema de yo qué sé, de tener una pareja, por ejemplo, y que socialmente estoy validada cuando tengo el amor. Exacto. Y en el caso de ellos, ¿por qué cuando de repente pierden el trabajo o pasa que sienten que su pareja no les desea o que no tienen sexo, es como, madre mía, no tengo sexo, os voy a citar literalmente, soy un perdedor. Porque muchos lo dicen, me siento un perdedor claro. si mi pareja no me desea, ¿no? Luego todo esto, pues es junto al mito del amor romántico y tal, Uh-huh. que ya sería mucho. Pero desde ese esquema, que entendamos esos dos lugares que son muy importantes para ver cómo, claro, el sexo sí es un lugar de validación para ellos y para nosotras no. Para nosotras solo ha sido un intercambio. Una conexión. Social, me refiero. Aunque tengamos permiso y derecho al placer y que sea maravilloso y lo disfrutemos. A mí me has volado un poco la cabeza porque sin duda alguna todo lo que cuentas al final, yo creo, nosotras nos pasa lo mismo cuando empezamos a hablar de cultura de dieta, hablar del contexto, históricamente por qué pensamos así, por qué tenemos ese deseo de adelgazar, por qué realmente ese deseo de tener este cuerpo normativo o este estándar de belleza. Ese deseo loco de odiar a tu cuerpo son inseguridades que han creado obviamente bajo un sistema que se lucra de todas nuestras inseguridades, sin duda alguna. A nosotras esto al final es muy liberador enseñárselo obviamente a las pacientes y en líneas generales, que es lo que nosotras hacemos con la divulgación. Y todo lo que acabas de contar es exactamente lo mismo, pero bajo el punto de la sexualidad y que al final es algo que se ve de día a día, o sea, a diario. Es que es en con todo. Tu pareja, La sexualidad lo atraviesa, pero también lo atraviesa en la manera que tenemos de, pues eso, de nutrirnos o de relacionarnos con el ejercicio, la actividad física, al final, desde ese lugar de exigencia, porque tengo que ser bella para merecerme el amor. Exacto. Entonces, al final... Es muy heavy eso, sí. Por eso esa pregunta muchas veces también que digo yo, ¿para qué, no?
relacionado con la pregunta que al final me hacías antes, que es ¿tú para qué estás aquí? ¿Para qué quieres venir a consultas? Que muchas veces, luego lo desmontamos, es para que mi pareja esté tranquilo, para que mi pareja se quede, para que él esté mejor, para que mi relación esté mejor. Exacto. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo voy a disfrutar si es que yo tengo que encontrar la motivación mía y el permiso a explorar el espacio de mi placer y mi sexualidad? Porque si lo hago para el otro, nunca va a dejar de ser una exigencia. Y eso con todo. Con todo. Es con todo. Y otro mito que también queríamos hablar contigo, ¿no? Es esto de la espontaneidad, porque muchas veces creemos que bueno, no, es que todo tiene que surgir de manera espontánea, especialmente en el sexo. Es que si no, no hay magia, es que si no, qué aburrido, ya no es divertido. O te comparas mucho como cuando era al principio de tu relación, que surgía más, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto con eso? Pues yo soy muy de esquemas, ya veréis. Me encanta. Qué brutal. Y vengo muy de lo social, vamos a colocar en contexto esto, ¿no? O sea, al final también, de nuevo, es el modelo del que venimos. No tenemos referentes, o sea, a nuestro alrededor, la cultura, todo erotiza lo desconocido, lo prohibido, lo novedoso. Son como los tres pilares. En las pelis, series, libros, historias, todo a nuestro alrededor, la publicidad erotiza justo esto. Bueno, y luego también la violencia, que también la erótica de la violencia también está ahí puesta, que sí. que luego tiene su cosa. Pero la cuestión es que todo eso está erotizado, pero sin embargo no nos han enseñado, primero, no nos enseñan a relacionarnos bien en general, en ningún vínculo, tampoco nos enseñan a amar bien desde un lugar que me tenga en cuenta a mí, y especialmente a las mujeres, y por tanto tampoco nos enseñan a relacionarnos en pareja, en el modelo de pareja, desde un lugar saludable y horizontal, ¿no? Venimos de modelos que ya decía al principio, muy claros, tus roles fuera de casa, tú tienes además validación social y yo dentro que hago mi trabajo pero no lo tengo. Y dentro de esos tenemos muy claros nuestros roles. Ahora mismo está todo descuadrado, eso ya no nos encaja. En ese lugar de antes yo tenía muy claro como mujer que tenía que hacerte disfrutar a ti. De hecho es que pensemos que desde esa mirada científica, al final, es que se pensaba hace un siglo y medio que las mujeres no éramos fisiológicamente capaces de sentir placer. Ahí está la película maravillosa que está basada en la realidad de la histeria, o sea, de la película Histeria, que habla precisamente de la enfermedad de la histeria femenina y cómo se curaba esa enfermedad, que era a través de orgasmos, o sea, estimulando el clítoris. Entonces, dentro de eso no era sospechoso, porque como no se metía nada en la vagina, fuera era como raro, no pasa nada, no, esto no es sexual. Entonces al final se pensaba que nosotros no teníamos ni siquiera capacidad de tener orgasmos. Es que de eso hace nada. Increíble. O sea, esto fue hace nada, antes de ayer. Es absurdo. Claro, entonces ¿qué pasa? Nosotras no tenemos derecho al placer. Llegamos al espacio de pareja con unos roles antiguos muy establecidos, pero que a día de hoy siguen atravesándonos, aunque ya lo vayamos deconstruyendo, pero venimos de ese marco, con poca referencia que no sea esa, ¿vale? Entonces, desde ese lugar no hemos aprendido a erotizar ni lo tranquilo, ni lo cotidiano, ni el largo plazo. Como seres humanos, además, necesitamos aventura y estabilidad. Y desde ese lugar de lo que tiene validación, ahí lo masculino, el poder, la aventura tiene mucha validación. Y ellos tenían permiso para la aventura fuera de casa, porque dentro yo te satisfago, pero tu aventura te la buscas fuera. Y yo me quedo aquí esperándote, en casita, ¿no? Ahora, es que esto lo cuento muchas veces, es muy moderno, voy a decir palabra moderno entre comillas, que queramos encontrar en una misma relación la aventura y la estabilidad. Pero muchas veces no valoramos más la aventura. Es que, claro, es que lo que era al principio, lo que es cuando conoces a alguien nuevo, y nos cuesta poner en valor, que luego es lo que nos sostiene, la estabilidad que te da una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, a partir de ahí no sabemos qué hacer para erotizarnos en lo cotidiano. ¿Qué hacemos para, como encima hemos unido conceptos sexo y amor y pensamos que si hay amor hay sexo, cuando eso se empieza a desmontar porque no van juntos, pues decimos, pues entonces debe ser que falla el amor. Pero no hemos hecho nada para cultivar lo sexual, porque lo sexual no es algo que son cosas que caen de los árboles. Es algo que yo tengo, y si cae de los árboles es porque alguien lo ha cultivado. Exacto. O sea, de alguna manera ha habido que cultivar Exacto. la parte sexual y no sabemos hacerlo. Entonces al final caemos en los mitos de sexo-amor y que el sexo es una cosa espontánea que surge porque hay amor. Y eso es un gran mito. Y entonces eso nos deja como sin capacidad para poder hacer algo, para poder cultivar, para poder nutrir nuestra erótica en la relación. Claro. Y podemos hacerlo. Entonces el mito de la espontaneidad nos aplasta por completo porque nos deja de brazos cruzados. Y a mí me parece, como ejemplo, a mí es que me parece una mierda total, o sea, trampa. Porque al final, yo digo, imagínate que tú piensas que le quieres organizar una cena a tu pareja.
¿no? Que quieres hacer una cena romántica y como algo, en plan, venga, una cita especial. Y tú has pensado que quieres hacerlo y has pensado qué vas a cocinar, cuándo lo vas a comprar, cómo lo vas a preparar, cómo vas a poner la mesa, qué ropa te vas a poner, qué ropa interior te vas a poner. Lo has pensado todo y no te parece que esa cita pierda valor porque tú has preparado todo eso. Sin embargo, con el sexo es como, no sé, tiene que surgir de la nada. Primero, sin entender que nosotras, y digo nosotras en femenino genérico, nos potenciamos nuestro deseo. Ese es el principal, Yo me potencio mi deseo. Partiendo de la base de que mi pareja me guste, yo me lo tengo que potenciar y trabajar. Y a partir de ahí, que podemos quedar para tener una cita especial. Dentro de esa cita especial no estamos quedando para tener un coito. Estamos quedando para intimar, para tener un rato de conexión. Y a partir de ahí ya veremos también lo que ocurre. Teniendo en cuenta también que relacionarnos desde esa corporalidad incluye muchas prácticas que son íntimas, que no solo son genitales, aunque incluso las genitales haya varias. Hay maneras de relacionarnos íntimamente que no son genitalidad y que necesitamos mucho de eso para que haya prácticas genitales también a veces. Pero necesitamos ratos de conectarnos, de cultivar nuestra parte erótica, de seducirnos. Y eso, a medida que pasa el tiempo, como nos han dicho, que como lo damos por hecho cuando hay amor, dejamos de hacerlo. Claro. Y cuando más lo tenemos que hacer, que es a medida que pasa el tiempo, menos lo hacemos. Y luego caemos también en una trampa. Muchas veces decimos, siempre estamos como buscando referencia el inicio de la relación. Lo que era al principio, recuperar el principio, hacerlo como éramos antes. No. El principio, la diferencia no es que al principio el sexo fuese mejor. La diferencia es que al principio tú estabas todo el rato caliente en tu cabeza porque estabas todo el rato proyectando lo que harías, lo que te harían, las ganas que tenías. Tú estabas todo el rato en tu fantasía. Claro. Y la fantasía es motor erótico. Y además, cuando muchas veces pongo encima de la mesa si al principio el sexo era tan bueno como lo es cuando hay confianza, es que todo el mundo coincide en que no. Exacto. Los primeros encuentros sexuales son complicados. Claro. No encajas, es como que te tienes que conocer. Pero lo tenemos como súper idealizado. Sí. Y es idealizado por el lugar erótico en nuestra mente y fantasía en el que nos estábamos colocando. De hecho, que lo digo muchas veces, que la fantasía a veces funciona mejor que la realidad, que tú dices lo que haría con esta persona, las ganas que tengo, lo que me va a hacer y no sé qué, y luego cuando pasa, ni tanto. No, nada que ver. Que tú efectivamente, en plan claro, que no. Te has masturbado 8 veces pensando en todo eso. Totalmente. Y te la has gozado. Pero cuando luego llega el momento, no es que totalmente. Es imaginado. Sí, y no pasa mejor nada. Conmigo misma. Sí. Sí, porque en realidad yo digo, necesitamos más humildad en el sexo. Total. Y pensamos que tenemos que venir sabidas. Y total. No. Buah, qué bueno. Sí, yo creo que además como súper necesario, bueno, yo aquí otra vez poniéndolo a en tu mi terreno. Que sí, wow, claro, es que si yo hubiera conseguido a esta mujer hace años, todo hubiera cambiado tanto. Claro, mis parejas no duraban más de 1 año y medio, porque yo decía, al año y medio ya no me genera satisfacción sexual, ya a mí no me apetece, y entonces para mí es como que se acabó el amor, hasta luego. Para mí era así. Claro. Y es que sexo y amor son lenguajes distintos y eso lo tenemos que interiorizar para no juzgar el sexo desde el amor y tampoco juzgar el amor desde el sexo. Y ambas son maravillosas y yo tengo todo el derecho a decir en mi relación amorosa quiero tener vida sexual de calidad, placentera y disfrutada. Pero tenemos que entenderla con lenguajes y códigos diferentes para poder cultivarlos desde ese lugar. Claro. Y al final mezclamos. Y a ver, como estamos en confianza, la cagamos. Claro, por supuesto. Y la cagamos. Por supuesto. Claro, qué frustración, en verdad. Sí, la verdad que a nivel de... O sea, yo por ejemplo, esa parte sí es cierto que gracias a Yania lo entendimos más, perdón. Sin duda alguna también es cierto que yo creo que es lo que tú dices, al final, incluso tanto a los hombres como a las mujeres nos han vendido que tiene que ser todo como al principio. Y entonces, claro, hay demasiada frustración tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Estamos hablando obviamente de relaciones heterosexuales. Entonces, en ese aspecto, los dos se frustran porque uno cree o tiene el pensamiento de que la normatividad debería ser tener una frecuencia de sexo convertido
tantas veces a la semana, y la otra pues que no lo puede dar. Pero luego también que la normatividad es que ellos tienen que saber, ellos saben, son los que saben hacer disfrutar. Además. Y en esa nosotras nos hemos colocado muchas veces en el fingir, bueno, pues no le voy a quitar la ilusión, ¿sabes? Y nosotras, desde el lugar de no puedo decir y expresar qué necesito yo, qué me gusta a mí, porque no he tenido permiso para explorar, y si lo he hecho no tengo permiso para decirte, oye, así no. Porque es como, o te vas a ir, te vas a enfadar, voy a quedar como, yo qué sé, pues como una guarra, como lo sabes, que ¿cómo es que no te he enseñado yo a ti? Te has enseñado tú misma, ¿no? Y esto, que parece como súper antiguo, pues sigue teniendo una influencia a día de hoy, más o menos deconstruida o más o menos consciente, pero al final atraviesa la manera en la que nos relacionamos. Y la norma heterosexual atraviesa a todas las personas, o sea, al final es nuestro referente. Exacto. Si me salgo de la norma heterosexual, por un lado, no he tenido referentes para construirme, pero por otro lado tengo, desde los márgenes, un lugar en el que explorar desde cero, porque no tengo como la mirada en la práctica del sistema que me dice, mira, misionero, tú calla, finge. No, pues como ya he empezado a construirme, ya estoy fuera de la norma, ya tengo encima de mí toda la discriminación, pues en esa ya que... a partir de ahí, claro, ya digo, pues una más, te quiero decir, pues a partir de ahora tengo que buscar cómo disfrutar. Ya estoy como intentando de la deconstrucción construirme. Nosotras, cuando estamos, entre comillas, en la norma, porque estar en la norma es muy difícil, o sea, al final la norma, cumplir la norma de una manera puritana, no sé si alguien puede hacerlo, pero cuando estamos más cerca de la norma, pues por ejemplo con la heterosexualidad, tenemos primero que identificar que esto que no nos está funcionando. Claro. Porque sí, supuestamente a mí me dijeron que tenía que ser de esta manera. Si a mí me gustan los tíos, pues entonces lo tendré que hacer de esta manera. Si el guión es este, me lo como. Pues no. No tengo por qué. Claro. Efectivamente. En la otra pregunta, claro, en relación, por ejemplo, que va de lo mismo, yo creo, lo que pasa es que se relaciona ahora con la maternidad. Porque nosotras en nuestras consultas esto lo vemos muchísimo, por supuesto. La mujer ya llega con inseguridades de que mi cuerpo cambió, de que claro, ahora pues obviamente ya no encuentra como esa sexualidad porque su cuerpo cambió, no se identifica, se siente incómoda, etc. Pero bueno, ya además de eso se le suma a que todo el mundo, en todos lados, te va diciendo que después de la maternidad el sexo cambia, no van a tener sexo más nunca y bueno, miles de mitos que tú habrás obviamente escuchado. Te llegan muchas pacientes, o sea, bueno, muchas personas y muchas mujeres o parejas con este problema. Sí, la verdad es que es una mirada que me fascina, ¿no? Yo caí en ella también como profesional años atrás, porque al final caí en ella en cuanto a no pensaba que porque seas madre, padre, vayas a dejar de tener sexo. Pero al final sí que reforzaba un poco esa idea de, claro, hay que cultivar el espacio de pareja, Okay. Y cuando lo viví en primera persona me di cuenta de que, claro, el momento... embarazo, puerperio, es un momento, es una etapa de la vida muy concreto y en realidad muy corto, porque a lo mejor puedes decir, teniendo mirada amplia, 2 años o 2-3 años, que en realidad la parte de 0 años a 3 años es como muy concreta, tenemos como mucha mirada de cómo debería ser y no respetamos esa etapa en concreto que encima forma parte de nuestra sexualidad, porque estamos en un momento que tiene que ver con la reproducción, que la reproducción forma parte también de nuestra sexualidad, aunque haya gente que ya diga, no, la reproducción ya es como, no, forma parte de la sexualidad también, ¿no? Entonces, desde ese lugar necesitamos entender que esto que estamos viviendo es sexual, aunque no es lo normativo porque no tiene en cuenta, en este caso, en parejas hetero, al hombre. Si ampliamos a la pareja, ¿no? Como que ese foco de atención no está puesto en la pareja, está puesto en el vínculo con el bebé, en su supervivencia, en que te enamores, en que lo huelas, en que generes placer, oxitocina en la relación con ese ser, ¿no? Tiene todo el sentido. Entonces, dentro de eso también, además, yo me di cuenta de que tu cuerpo empieza a atravesar un momento que para mí fue transformador. Y si bien antes podemos pensar que la maternidad es como un hito en nuestra sexualidad, casi como si fuese una piedra en el camino, yo me di cuenta, y me doy cuenta muchas veces cuando la acompaño, quizá aquí también tengo un poco de sesgo, pero es un tema que la sexología no ha abordado. O sea, la sexología no ha abordado la etapa, igual que no abordaba la sexualidad, qué pasa con la infancia, ¿no? Que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, pues cómo es nuestra sexualidad entonces, qué pasa en la adolescencia, qué pasa en nuestra etapa fértil, qué pasa en la menopausia, y dentro de la etapa fértil, qué pasa en este periodo concreto. Que es un periodo fundamental de nuestra vida. Entonces, dentro de esa mirada yo me di cuenta de que
la maternidad, ese proceso, es una oportunidad para transformar la sexualidad. Yo lo vi en mí, pero luego lo veo en muchas personas que acompaño, que con todas estas cosas que al final nos atraviesan, ¿no? Como el mito de si ya no me va a apetecer, el miedo a no volver a tener deseo hacia mi pareja, esto nos aplasta. Pero sí hay una parte que está clara, que con la maternidad, en el vínculo con el bebé, el cuerpo está tan saturado de contacto, porque durante muchísimo tiempo tú te pasas con una criatura pegada a tu piel o a tu teta 24/7, literal, durante mucho tiempo, tu cuerpo empieza a entender la necesidad de poner límites, quieras o no. A veces petamos por la salud mental, porque es de repente rechazo a mi criatura porque es que no puedo más, porque me ha dicho que tengo que ser la madre perfecta y tendría que estar siempre disponible y sonriente, que me habían contado. Pero no, entonces tu cuerpo empieza a petar. Y ahí nace la posibilidad de poner un límite. Cuando de repente tu pareja tiene deseo, en el caso de que estuviese frustrado porque no lo entiende y no te sepa acompañar en eso, y estuviese como en un modo exigente, pongamos ese hipotético caso, tú tienes más capacidad que nunca para poner el límite, porque te das cuenta que a ti eso no te funciona. Exacto. Que tu cuerpo, hablando mal, está hasta el coño ya, que necesito espacio, que lo que necesito es que no me toques ni un pelo, ni un pezón, ni nada. Entonces, a partir de ahí, a través del cuerpo saturado de contacto, nace como la posibilidad de pensar, hostia, a mí esto no me funciona, esto no me sirve, necesito otro tipo de sexualidad. Si luego le unes que, también podríamos hablar de, o sea, es largo de contar, pero intentando resumir, si yo he tenido una buena relación con mi sexualidad previa a este momento, no cultivamos la mirada de la confianza. La confianza es, igual que a ti te gusta, también siempre pongo este ejemplo, si igual que a mí me gusta mucho el sushi y no lo como todos los días, y a lo mejor la última vez que lo comí ahora me están dando ganas de comerlo esta noche, hace mes y medio, pero no me preocupa, no pienso, hostia, no he comido sushi, esto es que no me gusta, tengo un problema, a ver si se me va a olvidar el sushi. Totalmente. No Qué lo bueno, pienso, qué bueno. no lo pienso. Claro. Pero con el sexo no tenemos esa mirada de confianza. Yo sé que las cosas que me producen placer, utilizo mucho la comida porque para mí es un lugar de muchísimo disfrute, ¿no? Totalmente. Entonces, desde ese lugar, claro, dices, con el sexo no nos pasa, siempre vivimos como preocupadas. Ajá. Pero si yo he vivido una sexualidad satisfactoria antes, que a veces no, cuando la mirada de confianza es, que era la que tenía yo, mi deseo va a volver. Y aunque haya momentos en los que me atraviesa lo aprendido, joder, ¿y esto cuándo cambia? Y cómo que es como un proceso muy fascinante de observar. El deseo va a volver. Si tú lo vivías así y tu relación de pareja es horizontal, corresponsable, ¿sí? Tu deseo va a volver, pero transformado. Lo que es interesante es ver que cosas que a lo mejor antes te funcionaban, voy a poner ejemplos extremos. Antes me encantaba que me empotrase contra la pared y de repente pasa esta etapa de tu vida en la que tú estás vulnerable, blandita, necesitas otro tipo de contacto. Claro. Y si tu pareja no sabe acompañarlo y transformarse también, de repente ese modelo no te funciona. Y si yo no he conquistado la capacidad de decir, oye, que a mí ahora me apetece así, que yo quiero esto, que a mí ya no me va los cachetes en el culo, que como me toques un pezón te arranco la mano. Exacto. Si no tenemos esa capacidad, intentamos meternos en un modelo, pero nuestro cuerpo ya no puede más. Entonces, la transformación, la posibilidad viene cuando yo empiezo a observar mis límites y a construirme un modelo o a intentar perseguir un modelo de sexualidad diferente porque no quiero renunciar a mi disfrute. Entonces, muchas mujeres vienen desde ahí. Y algunas es verdad que vienen desde el otro lugar, desde la exigencia, que me pasa, que no tengo deseo con mi pareja, pero muchas vienen con un no tengo deseo, me preocupa, pero es que yo quiero disfrutar de otra manera. Quiero ver qué pasa con mi sexualidad. Entonces, eso para mí es una mirada que es mucho más nutritiva que la de lo típico, te casas, buah, pues ya no vais a follar, olvídate, ya no vas a dormir, no vas a follar, exacto, no vas a vivir, no vas a viajar, además no vas a... O sea, ya de una dices... no, ya me morí. Sí, o sea, bueno, no lo hemos dicho nosotras, pero es que tenemos demasiadas amigas en nuestro círculo que son madres ya y que entonces les dicen... Estoy embarazada. No, ya no vas. Y ya le empiezan a hablar todo lo malo. Y es como, es lo que yo llamo, o sea, es anticipar. O sea, es anticiparnos al miedo. Hemos creado un problema anticipado y luego la profecía autocumplida. Porque claro, es cierto que si yo no lo observo, además como profesional a mí me ha aportado muchísimo verlo en mí así, pero luego también poder observarlo en tantas otras mujeres que he ido acompañando desde ese otro lugar, ¿no? Que cuando llega, claro, se va a cumplir la profecía, porque efectivamente la mayoría de las mujeres, cuando tengan, después del parto, van a tardar meses en recuperar su deseo hacia su pareja.
E incluso, voy a ser más concreta, ya no es porque puede pasar que tu pareja te guste, sientas deseo por tu pareja, el sexo te guste y no tengas ganas. Claro. Entonces también es como más complejo. Pero puede pasar que tu pareja, que sientas deseo hacia tu pareja, deseo de intimidad, de una intimidad muy concreta, de contacto, de afecto, de cuidado, de cuidar tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en ese momento tenemos que observar qué estamos necesitando para poder verbalizarlo y para poder respetarnos nosotras también, ¿sí? Entonces, bueno, pues que esta mirada es muy importante, que cuando yo lo aprendí a observar y a acompañar, me di cuenta de que sí hay un momento en el que que el deseo, cuando de repente no aparece de la misma manera, si tú no has aprendido a naturalizarlo y a entender que esta etapa tiene o sea, que te puede pasar muy fácilmente, conectas con el miedo. Y como habíamos fusionado, como decíamos antes, sexo y amor, si no tengo deseo, ¿será que ya me falla el amor? Claro. Y entonces ya es como que se nos derrumba la pirámide por todos lados. Entonces, como profesional, para mí ha sido muy importante conquistar el lugar de... Y muchas compañeras, yo las escucho y siguen reproduciendo esa mirada, ¿no? De cuida el espacio de pareja, citas, tal, cuando tu bebé tiene 7 meses. A ver, es que no hay espacio. Que no hay manera, claro. Mira, que no tengo tiempo ni de pintarme las uñas, te quiero decir, que es así, que claro, no, y que no tú lo lo tengo. viviste además en primera persona. Claro, o sea, exacto. Entonces ahí cuenta. dije, lo más importante para recuperar nuestro deseo hacia nuestra pareja es permiso para no tener ganas. Entonces, en ese momento yo digo, vamos a entender lo que estamos pasando, vamos a revisar de qué lugar sexual venimos, de qué marco y cómo era nuestra vivencia. Pero en este momento lo que vamos a conquistar es la confianza para saber que si nos cultivamos, el deseo va a volver y que tengo todo el permiso para no tener ganas, que no pasa nada. Que si yo estoy con el estómago revuelto no me apetece sushi. Coño, tal cual, exacto. Por ejemplo. Es que esa analogía me encantó, es muy clara. Es muy clara, la utilizo mucho, ¿eh? No, es fantástica. Es espectacular, sí. Totalmente. O sea, de verdad que es muy útil. Sí, exacto. Pues lo explico mucho, de verdad que y sí. es muy difícil que alguna vez algún hombre, pero vamos, clásico, me lo han intentado rebatir, ¿eh? Exacto. Pero no. Luego se dan cuenta de que no, que es verdad, que es verdad, claro. La mirada del miedo, ¿no? De la sí, confianza. Vale, sí. Y una pregunta así ya más puntual. Tú sabes, hay un porcentaje que se conozca, ¿no? De ¿cuál es el porcentaje de mujeres que llegan al orgasmo en comparación con el hombre, ya obviamente el sexo compartido? ¿Tú lo sabes? Depende mucho de los estudios, porque también hay que pensar que tenemos que partir de que es un tema que muchas veces no decimos la verdad. O sea, eso para empezar. Porque luego salen estudios como que la media de los españoles tiene sexo una vez a la semana. Mientes en las entrevistas. Claro, no, o sea, como ella dice, si me que lo hubieran sí. preguntado a los 21 años, pues probablemente mentía, claro. Y encima, si respondes, incluso a lo mejor no mientes, pero respondes con un cierto sesgo. Bueno, la cuestión es que hay una brecha orgásmica brutal. O sea, al final, ahora no recuerdo el porcentaje, pero vamos, creo que es como un 65% de las mujeres hetero llegan y creo que un 95% de los hombres al orgasmo. Y luego, en concreto, es que un 80% de las mujeres, según los estudios, hay como también un margen, pero pongamos un 80% así como de media, no llega al orgasmo a través de la penetración. Entonces, hay una brecha orgásmica brutal, resulta que a través de la penetración, solo de penetración, sin clítoris, un 80% no llegan al orgasmo, más brecha orgásmica, a ver, vamos a unir cabos. Va a ser a lo mejor que la manera en la que estamos teniendo sexo no es la que nos hace disfrutar a nosotras, y desde esa mirada heterocentrista de todo gira en torno al pene, es que todo tiene que ser penetración y no se está teniendo en cuenta, es que muchas mujeres vienen pensando que tienen un problema porque solamente tienen orgasmos masturbándose solas y se piensan que tienen anorgasmia. No, querida, anorgasmia no es eso. O sea, que tú te masturbes y que tengas orgasmo no es un problema. Pero que vienen pensando que lo tienen porque con la penetración no disfrutan. Y a ver, ahora lo digo de esta manera, ¿no? Pero ni tú ni un 80% de las mujeres, que es lo más habitual. Lo que no quiere decir también que haya maneras que también hay que revisar y explorar de tener sexo con penetración, que también hay maneras. Te quiero decir, hay maneras y maneras de tener coito, ¿no? Que lo del conejito de Duracell tampoco era. Que eso también hay que aplastarlo, ¿no? Exacto. Pero que es como muy... Que si miras las pelis, yo siempre digo, aparte, mi pareja siempre me dice, es horrible ver películas contigo, porque al final siempre desmonta todo. Sí, es como, pero, ¿quién no tiene sexo así? ¿Pero cómo?
puede No, ser. pero es verdad que en las ¡Guau, pelis... qué bueno Pero es eso! verdad que en las pelis, No. o sea, ya ahora uno que tiene un poquito más de conocimiento dice, ¿qué es eso? O sea, Han hecho que- demasiado daño a las Sí, películas. Pero demasiado hombre, claro. daño, Es demasiado. uno de O los sea, tú te grandes- comparas y dices, ay, yo no tengo sexo así, sí, mi amor, tú ni nadie. o sea, Nadie. Bueno, pero es que cuántas veces en las películas tienen orgasmos empotradas en lo alto contra la pared. Pero es que ¿quién tiene un orgasmo empotrado contra la pared? y todos Exactamente. siempre teniendo orgasmo al mismo Siempre tiempo. Al mismo tiempo, los dos acaban, Eso y me ha es como pasado, todo que fue una- fabuloso y dura como 5 segundos. O sea, Y por nos favor, hemos ¿qué? creído esto. Ajá. Es que ya te han empotrado, te han penetrado en la pared y te has corrido así. ¡Hala! A ver, que no. Coño, qué maravilla, sí. Hay que Total, desmontar esos total. mitos, que nos aplastan y nos limitan muchísimo nuestro Totalmente. disfrute. y nuestro placer. Demasiado. Totalmente. Es que nos pareció muy interesante ese, obviamente ese porcentaje porque Sí, vale. se ve la diferencia. O sea, yo siento que este porcentaje capaz lo hubiéramos puesto al principio del episodio como para empezar a hablar Que de sí, todo lo duro. demás. Sí, total. Dando Bueno, un cierto margen de error, que más Claro. o menos era Sí, una cosa vale. así, del Por 80% supuesto. seguro, pero bueno, de pero esos más o porcentajes menos, hablamos. No pasa y nada. que tampoco me extraña que sea No, un porcentaje exacto. así o mayor. o sea. Luego lo podemos contrastar y lo ponemos, que ya Venga, vas a sí. ver que no va a hacer mucha Perfecto. diferencia. Exacto. Y ahora cuéntanos qué es la crianza feminista, sobre todo porque también vimos una entrevista que te hacían que hablaba sobre, no sé si fue una entrevista o fue una publicación que pusiste, pero sí es cierto que hablabas de que se dice demasiado el que criar una niña es más difícil. No, es que claro, te toca niña, no, o que quieres ser, bueno, quiero ser madre de niño porque es que niña Yo caí. va a ser súper complicado. No, y yo lo he pensado también. Sí, nosotras igual, sí, Sí. claro. Para mí, mira, te voy a muy resumidamente, para mí, a día de hoy, después de los 3 años de aprendizaje en la crianza, diría que la crianza feminista para mí es la que me tiene en cuenta. Eso es crianza feminista. Y además, sumándole también que es una crianza que tiene el ojo puesto, una crianza crítica que tiene el ojo puesto en no reproducir otra vez los mismos estereotipos de género de siempre. Ahora bien, también tenemos que ser menos exigentes, porque todas vivimos en un sistema machista, todas estamos atravesadas por esa cultura, la tenemos que deconstruir, pero es verdad que nos va a salir de una manera u otra. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Con mi peque, por ejemplo, que de ahí nació el cuento, ¿no?, del niño que quería dar abrazos, pasa que él tiene el pelo largo y todo el rato piensan que es una niña, ¿no? Entonces, muchas veces es como, bueno, ¿y qué más da que piensan que es una niña? ¿Para qué responder? Pero a la vez hay una labor pedagógica de que tú te vayas a tu casa pensando, cortocircuitando, Claro. que es un niño y tiene coleta, pero ¿cómo es posible que tiene el pelo largo? Pero y empiezan como además a entrar en bucle. Es que como es tan guapo, parecía, claro, porque no, un niño no puede ser guapo. O sea, Cada comentario es peor. Amiga, no aclares que oscurece. Empiezan a porque, decir, o sea, Déjalo. entonces es verdad que pasa que, pues para que veáis, ¿no? Me pongo en un lugar vulnerable reconociendo cosas que me pasan. Que cuando, por ejemplo, ya en este caso en el que él constantemente, os digo el 100% de las veces, que piensan que es una niña. increíble. En ese caso, cuando por ejemplo él de repente tiene que elegir un color y elige el rosa, por ejemplo, un patinete, yo pienso, hostia, claro, más todavía reforzar Claro. como la idea de que es una niña. Guau, Y claro. entonces yo misma tengo que deconstruirme esa Claro. mirada. Y os pongo ese ejemplo que es muy evidente, porque si yo, que vamos, que tengo como que tengo ahí puesta el ojo todo el rato, con la deconstrucción constante, que estoy aprendiendo constantemente y que tengo la mirada feminista, como mis gafas feministas muy presentes, me pasa, pues que no pasará, te quiero decir, Imagínate. en el otro lado. Entonces para mí crianza feminista es una, primero, que me tiene en cuenta porque siempre pensamos en el hacia afuera, en las criaturas, pero creo que es muy importante cambiar también la mirada hacia nosotras y qué lugar ocupamos, ¿no? Yo he luchado mucho conmigo para poder ocupar un lugar que a mí me venga bien independientemente de que no encaje con el manual de turno, ya sea el de mi entorno o el de la crianza consciente de la madre perfecta, sea como sea, yo he luchado por ocupar un lugar que me tenga en cuenta a mí. No he sabido hacerlo de otra manera, también te digo, para no petar, he tenido Exacto. que buscar mi espacio. Totalmente. Pero luego también desde una mirada crítica de qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, qué rol ocupo con respecto a mi pareja. Desde ese lugar, eso para mí es la crianza feminista. Revisión de los roles que ocupamos, qué estoy transmitiendo a mi criatura, qué ejemplo, pero también qué aprendizajes y en qué lugar me estoy colocando yo. Qué bonito. Y necesario, yo creo. Guau, es que si no, lo que dices, o sea, te da algo. Porque es que Sí. es muy difícil. Y para mí esto no está desligado de la sexualidad, porque al final cuando yo he podido ocupar ese lugar, cuando lo miro desde ese lugar y cuando nos hemos revisado en nuestros roles y vamos caminando juntos, claro, la sexualidad en pareja, por más que yo llevo 11 años con mi pareja, y entonces para mí es
como aparte, yo le pongo mucha energía a lo sexual, porque todo el día estoy hablando de ello, que aunque parezca que no, cuando estamos con el tema, cada una con nuestro tema, pues es un tema al que le das importancia. Y cuidarlo de esa manera, aunque sea a nivel teórico, nutre. Entonces, que no caigamos en el estereotipo de que porque lleves mucho tiempo por la paternidad, la maternidad, vamos a pasar por muchas rachas. Tenemos que ser como humildes y no exigentes. Pero, ostras, que si el sexo te gusta, sabes ocupar tu espacio, sabes, te permites expresarte o aprender a hacerlo, nos colocamos en lugares horizontales, que la sexualidad que el sexo puede ser maravilloso, pero tenemos que salir del molde. No es el guión que nos habían dicho, no es la peli esa de la madre que siempre que se levanta maquillada, no, esa no, pero que al final sí hay un espacio en el que podemos gozar. Pero lo vamos a tener que luchar, porque todo en el sistema nos lo va a poner en contra, que yo lo digo mucho en el sistema. No pienses que un día disfrutaré cuando, aquí os vendrá a vosotros seguro, cuando sea más delgada, cuando tenga más tiempo, cuando haya aprendido sobre mi cuerpo, cuando. Tenemos que dejar de esperar. Sí. Hay que dejar de esperar. Es que te mueres sin vivir. Incluso con todo eso yo puedo aprender a gozar. Exacto. Esa batalla está perdida, yo digo muchas veces. Hay que cambiar un poco el foco, porque si pienso que voy a ganar al sistema diciéndome que tengo que ser Giselle Bündchen y no lo soy, pues como tenga que esperar, va para largo. Entonces al final hay una parte de, incluso sin ser Giselle Bündchen, soy deseable, soy deseante y puedo disfrutar un montón. No necesito ser Giselle Bündchen para disfrutar. Para llegar a eso, sí. claro. Es complicado también eso, poder, o sea, tener una crianza con tu hija así. Sí, o sea, lo veo complicado, pero sobre todo porque también veo que, claro, nosotras todavía estamos deconstruyéndonos. O sea, igual que tú, que al final dices que obviamente tienes unas gafas feministas para todo, pero todavía siguen habiendo pensamientos, conductas que habíamos normalizado y que de vez en cuando aparecen o lo que sea. Entonces, claro, eso explicárselo a tu hija, y yo veo como tan crucial, por ejemplo, en la parte de sexualidad, sentarme a ver películas con ella y decirle, mira, esto no pasa así, ¿ok? Pero mira, no caigamos en la trampa de la exigencia, porque al final, una cosa que para mí marca la diferencia con respecto a cómo lo pudieron hacer, yo en mi casa tuve mucha suerte, porque, a ver, mis padres no tenían un manual de educación sexual en el que me explicaban, ni tampoco me decían, oye, Sonia, que lo de Pretty Woman es una machirulada de libro, que o sea, no me decían eso, y yo crecí con Pretty Woman y a mí me encantaba esa película. Exacto. O sea, pero no me deconstruían hasta ese nivel, exacto, la historia. Claro. Pero simplemente la diferencia que yo veo muy clara es que yo tuve un lugar para preguntar. Y no me castigaron nunca ni por preguntar ni por mis conductas. O sea, yo no recibí un cuidado, no sé, no hagas. Entonces para mí eso ya es fundamental. Eso es increíble. Entonces yo no quiero, yo no me exijo ser perfecta y enseñarle a mi hijo el manual de educación sexual o de feminismo. Lo que quiero es que él entienda que soy humilde, me equivoco, y además se lo reconozco muchas veces. Me he podido equivocar, o hoy estaba nerviosa, o yo que sé, hoy he tenido un mal día y siento haberlo hecho de esta manera, aunque tenga 3 años. La humildad es el mejor ejemplo, porque al final a veces me ha pasado que en una charla así te llegan madres y te dicen, joder, Sonia, ¿cómo puedo hacer que tengo una hija adolescente? Y yo le digo, te tienes que masturbar, que es tu cuerpo, que tú puedes tocarte. A ver, eso lo van a explorar ellas. Claro. No caigamos en el otro lado, porque al final sigue siendo exigencia. A mí nadie me dijo, mastúrbate ni aprende a masturbarte, pero lo hice, como no recibí castigo y encima había espacio para hablar de eso, nunca pensé que estuviese mal. Y de repente a los 11 años, cuando dije, anda, que lo que estoy haciendo es masturbarme, ya me castré a mí misma, porque la cultura te va a atravesar de algún lugar. Si encima a la posibilidad de que en tu casa no te den una castración, haya un espacio para hablar, si le sumamos que haya una cierta información, ya vale. Buenísimo. Necesito estudiar para... Totalmente. La presentación todos los días. Sí, para mí la humildad es clave. Por eso en ese sentido digo, tienes razón, es difícil, pero a la vez me digo, bueno, no es tan difícil. Ponerle conciencia ya creo que marca una diferencia muy grande. Y luego, como a veces dicen algunas amigas madres, ¿no?, que decían, mira, yo trabajo para pagarle la terapia a mi hijo. Eso es algo que nosotras no hemos tenido. Es decir, si tienes algún día una dificultad o un problema, mira, la terapia va a estar ahí para te quiero decir, porque es que yo no voy a poder prevenir. Me encanta. No lo sé, es que no sé lo que va a pasar y la voy a cagar fijo. Y creo que os da mucha paz. Qué bueno. Pues sí, lo voy a intentar hacer lo mejor que puedo, pero mira, no soy perfecta, por tanto no te voy a exigir a ti que seas perfecto, a mi hijo. Y luego que, oye, si la cago, lo siento, porque te lo voy a reconocer, cosa que a las generaciones anteriores a la nuestra complicado ese temita. Y yo sí que lo voy a hacer, te lo reconoceré, te escucharé y en la medida de lo posible tendrás a tu disposición las herramientas para poder sanarte y encontrar tu propio camino.
Joder, eso ya Eso es. ya No, bueno. Eso ya Mira, es. pero A lo mejor no te puedo explicar el manual de pe a pa, pero hombre, si te doy ya Mira, ese campo... súper bien, súper bien. No, Sí, eso que, es sea espectacular. que seamos más humildes y menos exigentes con nosotras. Porque eso es salud. Ujú, qué bueno. 100%. Pues... Qué espectacular. Ay. No, en verdad, increíble todo lo que nos Venga, has no me quiero ir, compartido. Ni nos- Guau, bueno, si supieran que estuvimos ahí hasta hablando un poco antes porque problemas técnicos, pero Hemos podemos empezado estar... animaditas. Sí, sí, Exactamente, total. exactamente. Eso es lo bueno. Ujú, pero de verdad que guau, podemos estar escuchándote horas. Gracias, chicas. Sí, Sonia, de verdad que mil gracias por haber venido y yo creo que, bueno, que se repita. Por favor, cuando queráis. No, de verdad que muchísimas gracias y gracias a los que nos escucharon también en este ratico, bueno, casi una hora. Bueno, Increíble, una hora. sí. Qué bueno. Sí, brutal, brutal. Sabemos que a mucha gente le va a servir, se van a sentir identificadas y esto es súper importante y hasta nosotras ya hemos aprendido cosas nada más escuchando. Sí, exactamente. Se me Así ha pasado que- así, ¿eh? Como- Sí, muy totalmente. rápido, sí. Ha sido con placer rápido. ¿no? Efectivamente. Totalmente. Pues nada, Sonia, mil gracias por haber venido. Gracias de verdad. Todas. Chao.